¿Cómo sería Estados Unidos con Kamala Harris como primera presidenta? En 2024, Estados Unidos se encuentra en un momento histórico sin precedentes. Por primera vez en sus 248 años de historia, una mujer está a punto de romper la barrera más alta del poder político. Kamala Harris, la actual vicepresidenta, no solo representa un cambio en el género del liderazgo estadounidense, sino también una transformación fundamental en la dirección del país. La historia de cómo llegamos aquí es fascinante. Después de que Joe Biden decidiera no buscar la reelección debido a preocupaciones sobre su edad, Harris emergió como la candidata natural del Partido Demócrata. Su experiencia como vicepresidenta, fiscal general de California y senadora la posicionó de una manera única para tomar las riendas del liderazgo estadounidense. Pero, ¿qué significa realmente una presidencia de Kamala Harris para Estados Unidos? ¿Cómo cambiaría el país bajo su liderazgo? Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de su visión para América. Pero antes de imaginar cómo sería Estados Unidos bajo el liderazgo de Harris, tenemos que entender cómo llegamos hasta aquí. La historia comienza mucho antes de que Joe Biden anunciara que no buscaría la reelección. Comienza en Oakland, California, donde una niña, hija de inmigrantes, crecía en medio del movimiento por los derechos civiles. Su madre llegó de India, su padre de Jamaica. Ambos eran académicos, activistas soñadores. Le enseñaron desde pequeña que en América todo es posible, pero que nada viene sin esfuerzo. La llevaban a manifestaciones por los derechos civiles cuando apenas podía caminar. Creció escuchando tanto a Martin Luther King como canciones en tamil. Esta mezcla de culturas, esta diversidad de experiencias moldearía su visión del sueño americano. Kamala Harris no llegó a la política por accidente. Su camino fue metódico, determinado. Fiscal de distrito en San Francisco, fiscal general de California, senadora y finalmente la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Cada paso le preparó para este momento. Cuando Joe Biden anunció que daría un paso al costado, muchos se preguntaron, ¿quién podría enfrentar a Donald Trump en esas circunstancias? La respuesta estaba ahí mismo, la mujer que había estado preparándose durante los últimos 4 años, observando, aprendiendo, construyendo relaciones y, lo más importante, entendiendo cómo funciona realmente el poder en Washington. Pero la verdadera pregunta, la que todos nos hacemos es, ¿cómo cambiaría Estados Unidos bajo su liderazgo? Empecemos por la economía. Harris ha denominado su visión económica como una economía de oportunidades. A diferencia de las políticas económicas tradicionales, su enfoque se centra en fortalecer la clase media y crear un sistema que funcione para todos, no solo para los más ricos. Una de sus propuestas más audaces es la prohibición federal del aumento injustificado de precios en alimentos y productos básicos. Es la primera vez que alguien propone algo así a nivel federal. ¿Por qué esto es importante? Porque mientras las grandes cadenas de supermercados han mantenido precios altos incluso después de que sus costos de producción se han estabilizado, los estadounidenses comunes siguen luchando para llegar a fin de mes. Harris propone dar nuevos poderes a la Comisión Federal de Comercio para investigar y penalizar a las empresas que exploten injustamente a los consumidores. Pensemos en una familia promedio en Michigan o Wisconsin. Bajo el plan de Harris, esa familia no solo estaría protegida contra aumentos injustificados de precios, sino que también podría beneficiarse de un crédito fiscal por hijo de hasta $3,600, una medida que Harris promete hacer permanente. Para las pequeñas empresas, el cambio sería significativo. Harris propone aumentar la deducción fiscal para nuevos negocios de $5,000 a $50,000. Esto no es solo un número,
significa que miles de emprendedores tendrían más capital para comenzar sus negocios, crear empleos y dinamizar sus comunidades locales. Más negocios, más oportunidades de crecimiento para estas zonas. Sigamos examinando este sector, ahora el manufacturero. El plan de Harris es un nuevo crédito fiscal America Forward. Se dirigía especialmente a industrias estratégicas, biotecnología, inteligencia artificial, semiconductores, aeroespacial, automóviles y agricultura. Con una inversión de 100.000 millones, busca revitalizar las ciudades industriales estadounidenses y crear empleos bien remunerados. Si eres alguien que opera en estos ámbitos, esas son buenas noticias para ti. Pero, ¿qué hay del resto? Bueno, les gustaría oír que el cambio más significativo bajo una presidencia de Harris podría verse en el mercado inmobiliario. Su plan de vivienda es ambicioso: construir 3 millones de nuevas unidades habitacionales en su primer mandato. Esto no es solo un número al azar. En una respuesta directa a la crisis de vivienda asequible que afecta a millones de estadounidenses. Para una pareja joven en California o Nueva York que sueña con comprar su primera casa, esto podría resultar muy bien. Su propuesta incluye $25,000 en apoyo para el pago inicial de la primera vivienda y hasta un crédito fiscal adicional de $10,000, siempre que haya pagado su alquiler puntualmente durante 2 años. Imaginen el impacto. Familias que nunca soñaron con tener casa propia podrían finalmente alcanzar ese sueño. Para los inquilinos, Harris propone bloquear el uso de algoritmos que inflan artificialmente los precios de alquiler y desincentivar a los grandes inversores que compran propiedades en masa. El plan es claro: viviendas más asequibles y punto. En el frente de la atención médica, Harris propone una expansión significativa de Medicare. Su visión va más allá de simplemente mantener las políticas actuales. Quiere extender el límite de $35 mensuales para insulina a todos los estadounidenses y el tope de $2,000 anuales en gastos de bolsillo para medicamentos recetados, no solo a los beneficiarios de Medicare. Para millones de diabéticos, por ejemplo, esto podría significar la diferencia entre poder pagar sus medicamentos o tener que elegir entre la insulina y otros gastos básicos. Además, su programa Medicare en casa proporcionaría asistentes de salud a domicilio para personas mayores que no pueden realizar actividades diarias básicas por sí mismos. Esto no solo mejora la calidad de vida de los adultos mayores, sino que también alivia la carga de las familias que actualmente luchan por cuidar a sus seres queridos. También busca que Medicare cubra audífonos, exámenes de la vista y anteojos nuevos. Pero aquí es preciso entender que no es Medicare para todos, como algunos progresistas demandan, ni el sistema actual que deja a millones sin cobertura. Es un enfoque pragmático que expandría gradualmente la cobertura mientras mantiene opciones privadas para quienes las prefieren. Ahora, hablemos de la deuda estudiantil. Tema difícil, ¿no? Bueno, Harris ha prometido, bajo su liderazgo, la cancelación de deuda estudiantil continuaría y se expandiría. Ya ha supervisado la condonación de más de $168,000 millones por casi 4.8 millones de prestatarios y promete mantener ese impulso. Para una generación de jóvenes profesionales aplastados por la deuda estudiantil, esto podría significar la diferencia entre poder comprar una casa o comenzar un negocio, versus pasar décadas pagando préstamos universitarios. Eso sí sería un sueño, ¿cierto? Hasta este momento hemos hablado de los principales problemas que adolecen al estadounidense promedio. Pero ahora entremos en materia un poco más complicada y donde su contrincante, Donald Trump, tiene una posición un poco más radical. ¿A qué nos referimos? Pues el tema de la inmigración. Contrario a la retórica divisiva, su enfoque combina firmeza con pasión. Su plan incluye un aumento en el número de agentes de la patrulla fronteriza,
mientras mantiene programas para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Es decir, ella intenta atacar la raíz del problema y en su lugar opta por una vía más amigable hacia la ciudadanía estadounidense, lo de legalizar a los indocumentados. Para las comunidades fronterizas, esto podría significar un enfoque más equilibrado, mantener la seguridad mientras se trata a los migrantes con dignidad y se crea vías legales para la inmigración. En términos de seguridad pública ha pasado algo interesante hace 4 años. Harris hablaba de desfinanciar a la policía, pero ahora es todo lo contrario. Ahora propone un enfoque que ella llama duro e inteligente contra el crimen. Esto significa mantener la financiación policial mientras se implementan reformas significativas para mejorar la capacitación y la rendición de cuentas. Para las comunidades urbanas que han luchado con problemas de seguridad, esto podría significar un equilibrio entre mantener el orden público y asegurar que la policía sirva y proteja a todos los ciudadanos por igual. Estas son algunas de las promesas que ha hecho Kamala Harris en su búsqueda en la tan ansiada oficina oval. ¿Significaría eso que todos los problemas de América desaparecerían mágicamente? Por supuesto que no. Los desafíos son reales y complejos. La inflación no desaparecería de la noche a la mañana. Las tensiones raciales no se resolverían con un discurso. Los conflictos globales no se evaporarían. Pero una presidencia de Harris representaría algo más que las políticas específicas o programas concretos. Representaría un nuevo capítulo en la historia americana, un capítulo donde el liderazgo no está limitado por género o raza, sino definido por capacidad y visión. Una presidencia de Harris no solo representaría un hito histórico como la primera mujer presidenta, sino también un cambio fundamental en cómo funciona el gobierno estadounidense para su pueblo. Sus políticas sugieren una visión de América donde la prosperidad no es solo para algunos, sino para todos. Para millones de estadounidenses que han visto el sueño americano alejarse cada vez más, una presidencia de Harris podría significar una nueva oportunidad para alcanzarlo. Sus políticas, desde la vivienda asequible hasta la educación accesible, desde la atención médica expandida hasta la protección del consumidor, están diseñadas para hacer que ese sueño sea alcanzable nuevamente. Pero, ¿estará América lista para una mujer presidenta? Bueno, quizá esa ya no sea la pregunta, sino ¿está América lista para la transformación que Kamala Harris representa? ¿Está lista para dar este paso histórico? En pocos meses tendremos la respuesta.